Somos Créate. No, súper aburrido, o sea, súper... Somos Créate. Un espacio donde creer, crear y crearte se vuelve parte de tu proceso como diseñador. Compartimos experiencias, retos y aprendizajes que nos ayudan a fortalecer el autoconfianza y el orgullo creativo. Somos estudiantes del área de diseño de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y nosotros te acompañaremos en tu proceso personal y profesional. Porque la creatividad no solo se trata de crear cosas, sino también de creer en ti mismo. Vámonos recio. Era seria, no era grosera, pero sí era dura. Y yo lo sabía, no porque en la clase me lo dijeran ni nada, pero cuando pasaba el tiempo, que ya eran egresados y todo, me decían, ¿te acuerdas esa vez que me dijiste no sé qué? Pues estuvimos llorando allá afuera y no sé qué, yo no manches. Entonces, gracias a esas retroalimentaciones, yo fui diciendo, es que no hay necesidad, ¿no? 2, 3. Empezamos. Hola, somos de Créate y vamos a empezar con nuestro segundo capítulo. Esta vez va a ser sobre la perspectiva de un maestro siendo profesional, como le fue de alumno, y nosotros de alumnos en cuestión a las críticas que nos hacen sobre nuestra creatividad, diseños y proyectos. Así es, este capítulo va a estar bueno porque ya vamos a empezar a echar chisme y a empezar acá en pláticas cardíacas. Bueno, nosotros tenemos una pregunta que hacerle. Nosotros aquí sabemos entre nosotros que usted nos ayuda con nuestra tesina, que es lo mejor de todo. Y ha salido adelante y se ha logrado. Ya casi basta, ya casi acabo de aguantarnos. Bueno, pues quisiéramos saber su perspectiva de cómo era en cuestión a su autoconfianza siendo estudiante y cómo lo refleja ahorita siendo maestro. Pues miren, no están para saberlo, pero les voy a contar que yo siempre fui como alumna muy introvertida y era muy callada. Después, no sé qué pasó y se me desarrolló el talento de hablar y hablar, ¿no? Pero en un inicio era muy tímida y creo que era falta de autoestima, aunque no de autoconfianza. Autoconfianza sí tenía. Y la autoconfianza en ese sentido pues tiene que ver más con las habilidades y la capacidad para desarrollar algo. Creo que siempre tuve una actitud dispuesta a aprender, me gusta mucho aprender. Entonces, por lo mismo, trato, como les he platicado, de ser sí profesor, pero no olvidarme de mi rol de alumno y entonces trato de seguir estudiando, ¿no? Hay muchas cosas que me llaman la atención y bueno, pues trato. A veces es autodidacta con tutoriales, como todo mundo, porque es lo de hoy, pero también tomando algunos cursos y algunas clases en medida de lo posible. Pero sí fui muy tímida. Y entonces esta disposición yo creo que de aprender me ayudó mucho a no sentir como personal los comentarios o las críticas que a veces sí eran, pues podríamos decir duras, ¿no? De las cosas que no me gustaban, porque se me hacían así como muy, no sé, como muy chacalonas, era que pusieran como los ejemplos de todo el mundo así enfrente. Y luego pasaban los profes a decirte, está mal, así, ¿no? Iban descartando. Incluso unos hasta los tiraban al suelo, así era antes. Gracias. Entonces, dejaban solo en la mesa los que tenían 10 y luego de los que estaban tirados en el piso agarraban uno y a veces era el mío. Y entonces así de, no inventes. Entonces sí me daba mucha vergüenza, pero pues X, o sea, como que decía, bueno, igual el profe ni sabe de quién es. Entonces yo no voy a hacer caras de, es el mío, aunque por dentro me estuviera así derritiendo, ¿no? De pena. Pero trataba de no decir nada y de poner atención a lo que me estaban tratando de decir. A veces sí era como personal, pero yo no lo agarraba de ese modo para no entrar en el mood de bajonearme. Porque a veces, pues los maestros también somos seres humanos, ¿no? Entonces, pues nuestras emociones también son volátiles y dependen de cómo estemos pasando el día. Entonces, pues eso trataba yo de separarlo, ¿no? Generalmente les tenía respeto a mis profesores, salvo que alguna vez notara
pues que no entendía qué es lo que me estaban retroalimentando, si era, porque no me explicaban si era, por ejemplo, la técnica, si era, no sé, la limpieza, la calidad, o sea, a veces no entendía porque los comentarios son como muy subjetivos, ¿no? Y entonces no entendía qué es lo que me estaban tratando de corregir. Y bueno, pues una de esas, les voy a platicar esa anécdota que creo que ya se las conté, pero se las voy a compartir a todos, que era este profe que me puso, cuando yo recién entré a la carrera era técnica en ese momento, no era licenciatura, y entonces pues se supone que te debías desarrollar habilidades técnicas, ¿va? Entonces llevaba dibujo, y en esa clase de dibujo que a mí me gustaba mucho, o quería aprender dibujo, este profe siempre me calificaba mal, pero nunca me decía qué es lo que tenía mal, solo recibía la calificación y a veces era 6, a veces era 7, y pues no me gustaba porque yo me trataba de esforzar, y así se fue el semestre, y total que pasé, ¿no? Y al final nos invitaron a una exhibición de dibujos, ilustraciones, y yo no quería ir, y me dijeron mis amigos, pues vamos, total fui. Y ya estando ahí, pues veía yo las ilustraciones que estaban ahí colgadas, y vi una que dije, ay, no manches, ¿esta cómo la colgaron aquí? O sea, ni técnica, ni nada, ¿no? Daba pena, la neta. Y entonces, lo que pasó fue que me acerqué, y mi sorpresa fue que cuando se acercan a explicar de qué trata la obra y no sé qué, ese dibujo era del profe, que me había calificado mal. Y yo, ¿pero cómo? O sea, no, súper mal. O sea, yo que se supone que no sabía, me daba cuenta que estaba mal trazado, que estaba sucio, que no tenía proporción, no tenía nada, ¿no? Y entonces, a partir de eso, porque en esa clase me bajoneé, incluso pensé que no era mi carrera, que me había equivocado o algo, y resulta que, pues no, o sea, era una opinión subjetiva, y cuando vi eso, me sirvió como para entender que no siempre debes como de bajonearte por lo que te dicen, porque a veces lo hacen. Yo pienso que a veces en los maestros les da miedo o les da celos porque el alumno puede tener ya una capacidad muy desarrollada que no lo hiciste tú, o sea, lo hizo la misma persona, porque puede ser que desde niño, no sé, haya estado siempre pues practicando, y la práctica hace al maestro. Entonces a veces pienso que eso gana, ¿no? El ser profesor a veces, sobre todo en épocas pasadas, era como que le tenías que tener respeto y que era la verdad lo que te decían. Yo creo que ahora no, porque hay mucha información en línea, tú te puedes directamente autocapacitar en alguna práctica, y yo creo que el beneficio que tiene, por ejemplo, estudiar en la universidad o formarte en un ámbito universitario es que te dan tips, sí, a veces muy superficiales, porque pues no podemos profundizar porque es mucho, ustedes lo saben, cada ámbito, por ejemplo, del diseño gráfico tiene como una exigencia técnica muy particular. O sea, si tú quieres hacer animación, por ejemplo, aprender After Effects es todo un rollo, no manches. Si quieres saber editorial y dominarlo bien, es todo otro rollo. Si quieres, no sé, hacer práctica en tipografía, también es otro rollo, ilustración, páginas web, o sea, no se diga, cada ámbito es como muy exigente y lleva mucho tiempo capacitarte, ¿no? Entonces, te digo, creo que la universidad pues está genial en ese sentido, que puedes ver también como diferentes personalidades que son los profes, que te pueden ayudar. Y también pues va a haber esas malas experiencias que de alguna manera creo que también te sirven, porque afuera con los clientes pues la vida es como más ruda, ¿no? Y entonces a veces esos clientes quieren dirigir el diseño y no necesariamente te dejan diseñar, y ahí sí yo creo que es muy importante la autoconfianza y la autoestima, las dos cosas, para poder entender que tu rol es acompañar al cliente e irlo orientando en medida de lo posible, sin necesidad de pelearte, pero sí de decirle, pues amigo, se supone que el que sé soy yo, porque me eché 4 años y pues por eso estoy donde estoy, ¿no? Entonces ir como ganando confianza en ese sentido, y creo que pues la posibilidad que te da la universidad es ese ejercicio práctico, sobre todo si tienes un buen equipo de compañeros con los que tú te lleves, que te acompañen como a sufrir esas vicisitudes, ¿no? Entonces, creo que como profe y como alumno, aprender
a aprender sería como lo más importante, ¿no? Como profesor creo que me gusta mucho ser profesor porque es donde más aprendes. O sea, ves a un montón de gente con un chorro de motivación, con un montón de habilidades que a lo mejor tú no tenías cuando estabas estudiando, que viven un momento diferente, que tienen mucha capacidad para abordar cosas que a lo mejor uno antes no se imaginaba o llevaba mucho tiempo. A mí me cuesta mucho trabajo aprender, tengo una curva de aprendizaje como muy larga y me cuesta mucho trabajo, me es muy difícil, ¿no? Pero luego al tiempo, en lo que gano es como la liebre y la tortuga, pienso, porque tengo compañeros o tuve compañeros que eran muy hábiles y rápido sacaban las cosas, ¿no? Pero luego se les olvidaban. Y yo, como me costaba mucho trabajo, tenía que practicar más, me llevaba mucho más tiempo, pero a largo plazo me recuerdo más de las cosas y me cuesta menos trabajo, ¿no? Entonces creo que, o sea, mi cosa como para decir la autoconfianza creo que es muy importante y es importante que tengas siempre una retroalimentación, alguien que te esté como rebotando lo que estás haciendo, sobre todo en tu formación. Pero después el camino va a ser como muy solitario, como que tú mismo vas a tener que rebotar tus ideas contigo mismo, para ver si así ya está bien o qué. Y mucho va a ser de intuición, pero esa intuición sí se va como liberando con la práctica. Entonces, pues eso les diría. Sí me gustaría, por ejemplo, que me dijeran ustedes qué tipo de comentarios son los que les pueden bajonear. Para yo poder dar como mi opinión de qué puede pensar un profe para hacer eso. ¿Tienes alguna? Pues, en esa pregunta, bueno, me ha sentido. A mí me gusta más como el profe, como que retroalimenta o te hace dudarte a ti mismo. Eso a mí me gusta. O sea, cuando llegan así de que esto está mal, así como que yo digo, no es que me bajonee, pero digo, o sea, porque llegan solo a decir está mal, sino explicarme así como de que hacerme mismo dudar y que yo mismo reflexione de que, a ver, lo que estoy haciendo está bien o no, así que me gusta que me hagan dudar a mí mismo. O sea, que te inviten a como que tú mismo reflexiones, Sí, qué más puedo como más mejorar. crítica, sí, dura que yo mismo hagas como esa reflexión. Ajá. Y hay muchas críticas duras, así como, o sea, ¿cuáles son como más comunes las? Tal vez, ahora que pienso en un maestro, recuerdo alguna vez me llegó, o sea, no duras, sino me refiero que a veces como un comentario así directo, que a veces es mejor como que te retroalimentan así ampliamente y constructivamente, pues más que llegar y decir un comentario así serio. Te la sueltan así. Sí, sí, De repente sí son oídores. Pero yo siento que son más las acciones que los mismos comentarios. Porque, por ejemplo, o sea, es que sí está difícil entender a 40 y tantos alumnos y tratarlos así como especialmente, sí está cañón. Yo lo siento desde una perspectiva. Pero, por ejemplo, a mí que me mantengan activa constantemente, que hagan que yo tenga esa autoconfianza, es que me den como la retroalimentación, pero la retroalimentación explicándome el por qué. Porque de repente te dicen, no, es que está mal por esto. Y te quedas así como, es que no entiendo qué es lo que está mal. O sea, yo siento que está bien. Y te hacen dudar de ti mismo y es ahí donde dices, es que creo que no lo estoy haciendo bien. Y de repente sí hay algunos maestros que lo hacen de esa forma, o sea, están acostumbrados a hacerlo así. Y pues la verdad, quieran o no, siendo nosotros diseñadores, la mayoría compartimos la misma actitud o la misma forma de ser, que de repente siendo estudiantes somos tímidos, o sea, nos falta algo para poder ser ese boom, creer en nosotros mismos. Sí, creo que es difícil también para los profesores porque, como dices, a veces son muchos alumnos y es difícil como, lo ideal sería, yo pienso, que cada quien hiciera como un proyecto, ¿no? Como individual, pero como son muchos, luego no hay tiempo. Entonces,
lo común es, por lo menos en diseño, es que hagamos esos equipos, ¿no? Pero el juego en equipo como que se presta a un montón de cosas, ustedes lo saben, y como profes a veces yo creo que nuestra misma formación, y eso sí es un cambio generacional, porque nuestra formación fue como muy dura a veces y muy déspota. Y creo que no se preocupaba en ese entonces por la salud mental. No era algo que les preocupara a los profes, ni que se cuestionara, ni como alumnos, ni como profesores. Entonces se permitía una serie de condiciones en las que las interacciones a veces sí eran muy duras. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita me estoy acordando que en la primaria, o sea, ni siquiera era como nada, ¿no? Es más, en el kinder, la maestra nos pegaba con una regla. O sea, si lo hacías mal, levantaba así la playerilla y ¡pum! Te pegaba en la espalda o en las manos. Y yo no me acuerdo de... O sea, los niños no lloraban, ¿sí me explico? O sea, sí te sorprendías y sí te dolía, porque ni modo que no, ¿verdad? O yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo le tenía miedo, pero le tenía respeto. Y entonces era como raro porque confundías el miedo con el respeto. Y se permitían muchas cosas que eran pues violentas, ¿no? O así gachas, pues. Y pienso que eso mismo, cuando tú llegas a ser profesor, pues lo repites, ¿no? Tristemente, porque no lo reflexionas. Entonces nos cuesta trabajo como eso, perdemos como de vista que también nosotros estamos aprendiendo, porque cada generación es diferente y cada grupo es distinto. Entonces para mí ahora, por ejemplo, sus generaciones me representan un reto. Mi manera de ser docente también se ha ido dosificando o dulcificando, porque yo era más directa y era más dura en mis comentarios hace 20 años. Yo tengo 25 años ejerciendo ya como docente. Y en estos, les digo, al principio era seria, no era grosera, pero sí era dura. Y yo lo sabía, no porque en la clase me lo dijeran ni nada, pero cuando pasaba el tiempo, que ya eran egresados y todo, me decían, ¿te acuerdas esa vez que me dijiste no sé qué? Pues estuvimos llorando allá afuera y no sé qué, yo no manches. Entonces, gracias a esas retroalimentaciones, yo fui diciendo, es que no hay necesidad, ¿no? O sea, no hay necesidad. Ahora me preocupa mucho la salud mental y me preocupa porque con los mismos proyectos de taller integral ha sido un interés creciente de las últimas generaciones. O sea, cada vez tocamos más temas de salud mental. Por ejemplo, en esta generación de 10 proyectos, 3 tienen que ver con la salud mental, ¿no? De autoconfianza, la gestión emocional, el estrés, ¿no? El burnout, cómo lo manejas, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que sus generaciones nos están enseñando a nosotros una nueva manera de ser docentes. Y se me hace muy importante que establezcamos como estas pláticas, porque también va a cambiar su vida profesional. Yo pienso, por ejemplo, a nosotros nos acostumbraron, a la maestra Sofi, a la maestra Laura, ¿sí? Que nosotros entregábamos y nos desvelábamos, no sé, yo creo que había veces que no dormías en un mes, ¿no? Y creo que sigue siendo, pero ahora somos más conscientes algunos profesores de decir, no debe de ser, o sea, no tienen por qué desvelarse, porque ¿sabes qué es lo que estamos educando? Estamos formando en la práctica que cuando ustedes egresen o estén trabajando, el jefe te esté hablando a las 12 de la noche o que tú estés el fin de semana trabajando en un proyecto que si se tuvo el tiempo para organizarlo, hubiera salido sin que te tuvieras que desvelar, ¿no? Entonces creo que las prácticas que mi generación de alguna manera como que hizo tradición es ese tipo de cosas, ¿no? Que el trabajo te estrese, porque si no te estresas es que no estás siendo creativo. O sea, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Que haya gente como yo que todavía luche mucho porque siente que no se inspira y ya hasta que ves que ya tienes el tiempo encima y entonces a lo mejor por estrés o lo que sea, ¡pum!, terminas, ¿no? Ajá, entonces, pero creo que eso está mal, ¿no? O sea, no sería como una vivencia que quisiera que se perpetuara. Al contrario, ¿no? Que la cambiáramos y que tratáramos de bajarle 10 rayitas. O sea, a lo mejor no podemos hacer 16,000 cosas, pero con 3 que hagamos y se hagan bien, en el sentido de que está planificado y los alcances que se tengan, pues vamos a ir aprendiendo, ¿no?
Pues eso sería básicamente. No sé, de ustedes si sienten como, por ejemplo, que la edad del profe tenga que ver con la manera en que te Sí. retroalimenta. Son varios los casos. Por ejemplo, el profe Peregrina, en los primeros semestres tú dices, no, es que me da miedo ir a revisar con él. Yo hacía eso, o sea, omitir las revisiones y ya hasta el final entregarlas. Porque su cara, su presencia son muy imponentes, son muy... Pero ya tratándolo ya es como de que te da comentarios excelentes y luego te ayuda como a pensar si lo estás haciendo de la manera en que tú querías o te desviaste, y pues creo que es una manera de retroalimentar que es agradable, o sea, que no te bajonea. Y yo creo que, no sé, ahí de repente, no sé si se pueda aquí bloquear. El profe Colunga es muy estricto, y tengo un compañero en el trabajo que es egresado también de la UA de diseño, y él me comentaba que hacía llorar a las niñas por los comentarios tan fuertes que hacía el maestro, y pues ahorita está como en un tratamiento que ya lo mantiene así como que más Tranqui. relajado. No sé si también tenga que ver en cuestión a la presión laboral o en la compañía de entre maestros. Pues o sea, sí debe de tener que ver, y también tiene que ver pues tu contexto personal, ¿no? Como les digo, pues somos seres humanos. Entonces, Y pues uno nunca sabe cómo te trataron de niño, sí, o que tiene estuviste que ver. viviendo, ¿sabe? Y pues, o sea, por ejemplo, en diseño gráfico los maestros yo siento que son muy light, o sea, ellos entienden esa parte de, les estoy metiendo presión para entregarme un proyecto, pero yo entiendo que tienen más materias por hacer. Y en cambio hemos escuchado de otros, de otra carrera que también son de diseño, y no, es un caos, maestra, o sea, es como, y ahí sí se nota mucho la diferencia de edad, o sea, los que tienen más tiempo dando clases son más duros y aún no tienen esa capacidad como de abarcar todo el panorama entre los alumnos, y es ahí donde entra el Sí, problema. que a veces hay profes que, les digo, como la vieja guardia, o sea, que creen que el ser profesor ya te da como la varita mágica del poder, y, o sea, ser el rey en el salón y todos los demás son tus súbditos, ¿no? Y entonces así tratarlos. Cada vez creo que son menos, pero todavía hay. Y creo que justo, por ejemplo, a sus generaciones les toca lidiar con generaciones diferentes de profesores, ¿no? O sea, algunos que intentamos de alguna manera, pues sí están en contacto con mucha retroalimentación entre ustedes y con los mismos profes, de poder decir qué podemos mejorar, ¿no? O cómo te ha ido con tal grupo o así, ¿no? Porque a veces pensamos que es uno, digo, también, ¿no? O sea, también está la otra parte donde ¿cómo se dice? Como la triste historia del profe, del ser profe, porque a veces hay alumnos, la verdad es que yo diría que a veces es uno por salón o uno cada 2 salones, ¿no? Pero que sí son muy agresivos. O sea, que no les gusta que les retroalimentes, sí, o que se ponen muy a la defensiva. O sea, pero luego, sin conocerte y sin nada, actúan así, ¿no? Hay profes que dicen que es porque a lo mejor uno les recuerda a alguien con el que no se llevan bien, puede ser su mamá, su papá, no sé, ¿no? Algún otro maestro anterior, así. Y entonces, pum, les detonas el que luego brinquen. Sí. Pero la verdad, a mí casi no me han tocado, pero sí sé, ¿no? De profes que sufren también, ¿no? Ahora sí que, por ejemplo, con lo de la pandemia, sí vi con muchos profesores, así no manches, como que, no que se les botara el caico, pero sí como que ya no podían. O sea, ya sentían que era demasiado y no podían con todo, ni con lo personal, ni con nada, ¿no? Porque a veces fuimos como el sparring entre lo que decidía la institución, que no sabía a veces qué hacer, y luego tú lo tenías que bajar como a los alumnos, y luego los alumnos venían como a contarte pues lo que estaban pasando, todo el estrés también que estabas viviendo, y tú te tenías que guardar el tuyo porque pues tú eres el intermediario, ¿no? Sí. Y entonces siento que eso a muchos profes sí les pesó así cañón el estrés, y pues muchos incluso pues abandonaron como ya el trabajo, ¿no?
Yo quiero hacer la pregunta del millón, pero no sé si a ese tengas algo que decir. ¿Alguna experiencia, comentario? Bueno, es que yo también tenía una pregunta, pero no sé si... Puedes decir. Pues, más bien sería nada más como que nos platicara un poco qué tipo de estrategias o formas usa usted como para que los comentarios o críticas no sean como, no peguen tanto en la autoconfianza o en la autoestima del estudiante, sino que sirvan más para lo contrario, para que él mismo se fortalezca y se construya él mismo como estudiante y como persona. Pues mi recomendación sería que se acuerden que tú elegiste estar ahí porque hay un interés, una motivación que te llevó a estar ahí, ¿no? O sea, en algún punto del momento en que decidiste estudiar esa carrera, había algo que te emocionaba mucho y que te ilusionaba mucho y que por eso estás ahí. Y no importa si estás todavía en primero, en quinto o en noveno, o sea, eso creo que lo tienes que tener como muy presente. En segunda, que te acuerdes que todos somos seres humanos, como por si te toca un profe, pues de estos duros, ¿no? O en algún momento puede ser que una persona que sea tu profe tuvo un mal día y sin querer algo le detona ese momento y te contesta feo, ¿no? Y no es porque sea mala onda ni nada, pero es que ese día, ese momento, pues se alinearon los planetas y ya te tocó. Pero que sientas que no eres tú, ¿sí me explico? O sea, no son ustedes, es como lo que les decía de los 4 acuerdos, o sea, que pienses que cuando una persona es muy enfática en lo que está diciendo, muchas veces está hablando más de sí mismo que de quien está hablando, ¿no? Entonces, si te está tratando de corregir algo, a veces las maneras en que lo hacemos traen como a la vista ese pasado en el que a ti te reprendían de esa manera, ¿no? Y entonces por eso tú sientes que así debes de ser ahora para reprender. Y entonces creo que como poner esa distancia y entender que sí estás ahí para aprender y que la motivación que te trajo aquí no es necesariamente esta persona que está frente a ti dándote una retroalimentación, sobre todo cuando son duras, porque creo que cuando son buenas pues las vas a utilizar bien, ¿no? Pero cuando son duras es difícil como salirte de tu yo personal, o sea, de tu inquietud de sentirte como herido, ¿no? O herida por la cosa que te están diciendo y tratar como desapegarte de que no es para ti el comentario. En realidad lo está haciendo porque pues anda mal, ¿no? Y pues no es tu rollo, no es tu culpa, y entonces así como que no tienes por qué ponerte ese saco, ¿sabes? Nada más ese sería como mi punto clave, o sea, que trates como de pensar que justo no eres el centro del mundo, como cuando tú estás por hablar en público y que te da mucha pena. Y yo les digo, relájate porque la mitad de tus oyentes no te están escuchando, entonces no te están poniendo atención, ¿no? Entonces, así igual, o sea, es como una manera de poner distancia entre lo que te están diciendo y en realidad, ¿no? Entonces yo creo que puedes como luego identificar si estás sintiendo una emoción o una reacción que te está bajoneando, porque entre esto de los 4 acuerdos es cuando la persona te dice algo, lo que sea, y hace eco dentro de ti. No es la persona ni que sea cierto o no sea cierto. El asunto es que tú sí lo crees. Y entonces es algo que tú tienes que trabajar contigo mismo. Si admiras a una persona, generalmente la admiras por las cualidades que tú ya posees. Y cuando algo te cae gordo, es también que tú tienes ese algo que no has podido abrazar en ti mismo. Entonces creo que estas cosas se llaman los 4 acuerdos, pueden ayudar como mucho para eso, ¿no? Y entender, te digo, que la práctica hace al maestro. O sea, nadie nacimos sabiendo nada, ¿no? Entonces la práctica es lo que nos hace salir adelante. El que tomes la posición de ser estudiante y estar aprendiendo te libera un poquito de decir, pues es que me voy a equivocar, porque el proceso de aprendizaje, pues es eso, es una curva y me tengo que equivocar, pero cada vez que lo haga me va a doler menos, porque voy a ir ganando confianza y va a haber cosas que puedas decirte a ti mismo o a ti misma o a ti misma, de decir, este momento pues me está sirviendo porque estoy aprendiendo, estoy en ese camino, ¿no?
Pasará como ha pasado con otras cosas y que te acuerdes de las cosas que haces bien, en las que no importa si tienes autoestima alta o baja, pero que tú sabes que las puedes hacer, así vas a aprender esto, ¿no? Entonces ese sería como una recomendación. Grande, pero es una recomendación. Ahora sí, nosotros como alumnos a veces nos tomamos los comentarios muy personales, cuando en realidad a lo mejor estamos sobrepensando y llevando más allá de lo que realmente es. Entonces nosotros quisiéramos ver si usted puede regalarnos algún tip como para que las personas puedan separar entre lo personal y entre la crítica hacia el diseño o el proyecto que ellos están realizando. Yo creo que mi tip sería cuando algo en ti te dice que sí es personal. O sea, no cuando ya hiciste el proceso de, ya me acordé que soy alumno y todas estas cosas. Entonces, les diría que puedes ser inteligente en ese sentido, inteligencia emocional digo, como descubrir que sí te está afectando. ¿En qué nivel te está afectando? O sea, te está afectando en el sentido de, te está desmotivando para seguir en la clase, o bien estás sintiendo que ya no es tu lugar, o simple y llanamente no es un lugar ya seguro para ti, ¿no? Porque creo que la universidad debe de ser un lugar seguro, pero a veces no lo es, ¿no? Y entonces habría que descubrir si en verdad es personal, porque puede serlo, porque te digo, somos seres humanos, y entonces a lo mejor sí lo que está haciendo el profe o la profe es personal. Y entonces ahí te daría un tip que sería poner esa distancia, y si en ese momento no puedes, quedarte callado. Porque así vas a poder descubrir si en verdad es tu percepción, porque si la persona está enojada, va a seguir diciendo, no importa que seas tú quien sea, ¿no? Vamos a insertar el meme de Chango que está escuchando. Y que te está, no sé, hasta gritando, diciendo cosas que tú dices ni al caso, pero algunas de esas cosas sí hicieron eco en ti. Entonces yo digo, pues quedarse callado, dejar que pase el ratito, platicarlo tú con tus compañeros, con tus amigos sobre todo, pero ahí en el momento, y no dejarlo pasar. O sea, no dejarlo pasar en el sentido de identificar qué de los comentarios sí se pasó. Puede ser el tono, puede ser a lo mejor la cara de burla, puede ser ese tipo de cosas, porque a veces, como bien dicen ustedes, no son las palabras, es la forma en la que te lo dicen o lo decimos. Y entonces hablarlo con el profesor en otro momento, sí. Pero sí ser directo y sí decir, ¿sabe qué? En aquel momento sí me sentí muy mal y sí llegué a pensar que no era mi carrera. Entonces me afectó mucho el comentario y me gustaría volver a retomar ese punto, porque la verdad es que no me quedó claro qué es lo que me estaba retroalimentando, ¿no? Si la persona sigue agresiva, ya no es con la persona con la que lo debes de tratar, pero yo creo que sí se debe de manifestar. O sea, sí se debe de buscar una ruta que podría ser con el tutor o con el jefe de departamento o con otro profe para poder darle salida a eso, porque si nos lo quedamos guardado, puede ser que así como tú te sientes, haya más. Y haya otras personas que a lo mejor en su mismo contexto familiar sufran mucho abuso u otro tipo de cosas que ya les haga difícil poder manifestarse. Y aquí puede ser la oportunidad como para cambiarlo, ¿no? O sea, porque como profesor, si alguien te dice eso, es muy fuerte también para ti como profesor. Y creo que idealmente el 90% sí va a tratar de cambiar o de buscar otra forma de retroalimentar, ¿no? Para no herir. Y yo creo que sí es importante que nos los hagan ver, ¿no? Entonces yo sé que ustedes tienen que guardar pues su momento, su lugar seguro, y hasta que ustedes vuelvan a recuperar, sentirse bien, sí, y decir, ¿saben qué? Pues que esto no estuvo bien, ¿no? Incluso los mismos amigos pueden decirte, ay, no manches, cuando alguien te está retroalimentando fuerte, siempre los demás así en la mesa empiezan a voltear así como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tanto darle a alguien si no te está haciendo nada, no? O sea, ya se pasó del límite, ¿no?
Y creo que eso puede ser, existen esto de los derechos universitarios y bla, 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 pero la verdad es que yo creo que es como un caminito más largo, pero pues si se tiene que hacer, pues ¿por qué no hacerlo, no? Digo, no solo por uno, sino por los que vienen atrás, ¿no? Yo fui de esas alumnas de las que no se quedaban calladas. O sea, si me decían algo o decían algo, yo después iba y sí decía, ¿sabe qué? No. Sí lo hablaba con los profesores, pues. Sí me busqué problemas. Es verdad que a veces te ponen baja calificación y eso, pero también les diría que como profesor hay herramientas en la misma universidad en las que tú puedes poner una queja que es anónima y señalas exactamente el asunto puntual de lo que es, ¿no? Sin hablar mal de la persona, pero sí puedes decir en sus prácticas de retroalimentación es grosero o es grosera, eleva mucho la voz o se sale de sus casillas, no es claro en puntualizar qué de los valores que me está calificando es el que estoy perdiendo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque el acoso se da, entonces es ese abuso de poder, ¿no? Y desgraciadamente hay profes que sienten que tienen el poder, pero en realidad el poder lo tienen los alumnos, ¿sí? Porque la universidad está hecha por los alumnos, o sea, nosotros no existiríamos si no estuvieran ustedes, ¿no? O sea, la razón de ser de la universidad y de cualquier institución educativa son los alumnos, ¿no? Y es lo que más se debe de respetar. Entonces, pues eso te diría.